Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual. Esta semana traigo para todos ustedes American Splendor, los cómics de Bob y Hart. Chécalo. Los cómics de American Splendor de Bob y Hart es una recopilación editada en el 2017 por Editorial La Cúpula. En este compendio vamos a encontrar todos los trabajos realizados entre esta dupla genial, Robert Crumb y Harvey Pekar. Esto en un lapso de tiempo de entre 1972 y 2003. Actualmente este libro lo podemos conseguir en Global Comics. Tiene un costo de 580 pesos o aproximadamente $29. De género autobiográfico y costumbrista, relata el día a día en los envejecidos vecindarios de Cleveland en la segunda mitad del siglo XX. El trabajo de guión de Harvey Pekar trata sobre mantenerse vivo, conseguir un trabajo, encontrar pareja, tener un lugar para vivir. Por su parte, el dibujo de Robert Crumb hace cantar la voz de Pekar. Con viñetas detallistas y atmósferas melancólicas, logra llevarnos a la calle, a la intimidad de la casa, a los asfixiantes espacios de oficina donde Pekar nutre su texto. Pero, ¿quiénes son los autores? Harvey Pekar Lawrence, mejor conocido como Harvey Pekar, nació el 8 de octubre de 1939 en Cleveland, Ohio. Fallece el 12 de julio del 2010, a los 70 años. Fue un escritor de historietas, crítico literario, crítico musical, especialista en jazz y archivista en el Hospital de Veteranos. Sus padres eran polacos, judíos, y arribaron a Estados Unidos logrando hacerse de una tienda. En la parte de arriba vivía con sus padres y su hermano. En 1957 se graduó del high school. Sirvió brevemente en la Marina. Asistió a la universidad, la cual abandonó un año más tarde. Trabajó en varios sitios de manera eventual, hasta que en 1965, a la edad de 26 años, es contratado en el Hospital de la Administración de Veteranos como empleado de archivo. Ahí se jubiló hasta el 2001. Se casó 3 veces, en 1960 a 1972 con Karen Delaney, en 1977 a 1981 con Helen Lark Hulk, quien aparece en algunas de sus historietas con el nombre de Lark. En 1984 se casa con Joyce Partner, quien también es ilustradora, escritora de cómics, y junto con Harvey Pekar, en 1994 crean el cómic Nuestro Año del Cáncer, el cual gana el premio Harvey en 1995. Tiene una hija adoptiva, se llama Danielle Bethan Noan. En 1966 conoce a Robert Crumb por un amigo en común. Desde ahí comienza a tener la intención de escribir guiones para cómics. Sin embargo, tarda 10 años en darle la vuelta para saber qué quiere contar. Dentro de sus influencias se encuentran James Joyce, Arthur Miller, George Ade, Henry Reed, Daniel Fuchs. Muestra su trabajo en 1972 a Robert Crumb y a Robert Armstrong. Así nace Crazy Ed, el primer trabajo publicado de Harvey Pekar y Crumb. American Splendor aparece por primera vez en mayo de 1976 como autopublicación, con historias ilustradas por Robert Crumb, Gary Dunn, Greg Budlett, Brian Bram. En esas historias vemos el día a día de la vida del autor en las calles de Cleveland, su Cleveland natal. Pekar publicó 15 números de American Splendor de 1976 a 1991. El número 16 fue coeditado por Tundra Publishing. Dark Horse Comics toma los derechos de 1993 al 2003. En Vértigo se publican 2 arcos más de 4 grapas cada uno, Another Day y Another Dollar, esto en el 2005. Fallece en el 2010
De manera póstuma se han generado 4 novelas gráficas, las cuales son Yiddish Kate, Jenny's Vernacular, por Paul Bowle, Huntington, Virginia Occidental, con Summer McClinton. No es el Israel que me prometieron mis padres, por J.T. Watman, Cleveland, por Joseph Rembrandt. Dentro de los premios que ha ganado, destaca el Ink Pop de 1986, el Libro Americano de 1987, el Premio Harvey en 1995 y ha sido agregado al Salón de la Fama de los Premios Eisner en el 2011. En el 2003 se publica la película American Splendor, donde podemos ver la vida de este gran autor del cómic underground. Robert Dennis Crumb, mejor conocido como Robert Crumb, nace un 30 de agosto de 1943 en Filadelfia, Pensilvania. Es un músico, pero se ha destacado más como dibujante y guionista de cómics. Es considerado precursor de la corriente Comics Underground. De familia inglesa y escocesa, Crumb se crió en un hogar católico, junto a 4 hermanos. Su padre, Charles Crumb, fue un ilustrador de combate durante 20 años en la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Su madre, Beatrice Crumb, era ama de casa. El matrimonio de los Crumb fue difícil. Cuando Crumb tenía 12 años, su familia se mudó a Milford, Delaware. Junto con sus hermanos, crearon sus propios cómics. En 1958 publicaron 3 números de Fo, imitando la satírica Humbug y Mad de Harvey Kurtzman. Tuvo poco éxito. Dentro de las influencias de Robert Crumb podemos ver a Billy the Beck, con títulos como Barney Google, Basil Wolverton con Powerhouse Pepper, George Becker con Sad Sack, Carl Banks con El Pato Donald, S. Segar con Popeye y por supuesto Harvey Kurtzman con Matt. En 1965, Harvey Kurtzman publicó un trabajo de Crumb en la revista Help. Crumb se mudó a Nueva York. Un año antes, había viajado junto con su primera esposa, Dana Morgan, a Europa. En 1966, publicó varias tiras de Fritz the Cat. En esta época, el LSD era legal y Crumb lo consumía. De aquí nacieron varios de sus personajes más conocidos como Mr. Natural, Anglefoot McSpace y Snowdy. En 1967 a 1979, el género de cómics underground explotaría y nacerían revistas como Zap. En esta revista, si bien no fue la primera con el género underground, sí fue la primera con éxito, y además, en sus interiores participaron los más destacados dibujantes del género, como son Clyde Wilson, Víctor Moscoso, Rick Griffin, H. Fries, Gilbert Shelton y muchos más. En la década de los 80s y hasta el 1993 se editó la revista Weirdo, con 28 números publicados. Desde 1994, Crumb se mudó a Francia, donde vive con su segunda esposa y su hija Sophie Crumb. Crumb ha sido un creador prolífico y al día de hoy sigue creando cartones y relatos de largo aliento. Su participación con Harvey Pekar es considerada de las muy pocas en donde él ilustra el texto de alguien más. Sus historias se han adaptado a puestas en escena. Se ha creado documentales sobre él y su trabajo, y el más popular es Crumb de 1994. Ha ilustrado portadas para discos, participó con un dibujo en respuesta a los ataques de la revista Charlie Hebdo y ha participado en varios proyectos musicales como cantante, escritor y tocando el banjo y otros instrumentos. Sin duda, un gran artista contemporáneo del cómic
americano. En la segunda mitad de la década de los 60 y durante los 70, los jóvenes americanos generaron fenómenos que sacudieron toda la sociedad, como las protestas estudiantiles, la defensa de los derechos civiles, la oposición a la guerra de Vietnam, la experimentación con alucinógenos, la formación de comunas, la influencia de filosofías orientales en su contexto, la música como expresión vital y el cómic underground. Sin embargo, no podríamos entender la importancia del cómic underground sin entender la situación de censura en que estaba sometida la industria bajo la autoridad del Comic Code Authority. Una autocensura sujeta a una revisión por parte de una autoridad rectora, generada por las editoriales hegemónicas. El Comic Code Authority no podía censurar una publicación, pero sí bloquear la distribución de aquellas publicaciones que no tuvieran el sello. Así que varios autores llevaron el cómic underground de mano en mano, de puerta en puerta, y fueron ellos los que hicieron su autodistribución. Esto desarrolló en el medio que afloraran historietas que no seguían los cánones tradicionales y que contravinieran abiertamente todo lo que se marcaba como correcto en aquella época. Se dedicaban a minar los sacrosantos principios de la sociedad de la época. American Splendor llega en 1976 y muestra una sociedad americana fuera de las luces del sueño americano. Muestra la realidad de los olvidados, los repartidores, las ancianas judías, las cajeras, los intercambios de ventas de garage. El arrastrarse día a día en una guerra de desgaste llamada vida. En palabras del propio Neil Gaiman, él comentó: creo que probablemente lo más importante de American Splendor en todas sus narraciones es que había muy poca gente en los primeros días de los cómics preparada para poner su trabajo donde estaba su boca. Harvey creía que no podía haber límites para la calidad de los cómics, para hacer una crónica de su vida desde estas pequeñas luces, estos pequeños momentos maravillosos de magia y de angustia. Y lo más importante fue que lo hizo. En este libro vamos a encontrar muchas historias que relacionan a los dos autores. Harvey Pekar se distingue por ser un escritor sin filtros. Realmente cuenta las cosas desde su perspectiva muy personal, es muy directo, y en este sentido también Robert Crumb logra ser sincero con su trazo. Así que hay varias historietas en donde nos cuentan su historia, su relación, cómo se conocieron, cómo llegaron a la conclusión para su primera historieta. Y la verdad que es muy interesante ver esa relación cruda, directa, sin filtros. A pesar que Robert Crumb en algunas veces puede insultar a el propio Robert Crumb, él se dibuja siempre apocado, pequeño, pero con una grandiosidad que contrapone lo que uno está viendo. Esa es la parte interesante. También decir que uno de los grandes logros de estas historietas es que están pensadas para cómic. Están pensadas para hacer narrativas de uno a uno entre el escritor, el dibujante y el lector. Entre el equipo creativo y el lector. Por lo cual, adaptar estas historias a otros medios como cine o teatro resulta difícil. Muchas de las historias de Harvey Pekar y de Robert Crumb sí que se adaptaron a puestas en escena. Sin embargo, lo que ha perdurado siempre han sido sus viñetas. Esto es para mí un logro en cuanto a la expresividad, a la creación, a la fuerza que tiene la historieta en sí. Y también mucho de lo que es padre de este trabajo de Harvey Pekar es que en sus paneles, en sus historias, además de entender su pensamiento, que de forma íntima se vuelve universal cuando muchos lo leemos, porque estamos en esas mismas condiciones, aunque estemos en otras latitudes, me gusta mucho entender, visualizar o imaginarme cómo era ese Cleveland de aquella época. Es muy interesante porque es un Cleveland que ya no existe. Es un Cleveland, un mundo, un momento, tiempo, espacio en el que nosotros ya nunca vamos a estar y nunca nos lo vamos a imaginar, si no es gracias a estos textos. Nos da un contexto de cómo era la vida en esa época, en un mundo diferente al nuestro. Esa es de las cualidades de este gran libro. Aquí hay una historia que a mí me conectó mucho, la verdad.
personalmente, pues muchas de las cosas que aquí presenta, uno las ha hecho o las ha vivido. Por ejemplo, hay una historia que nos narra cómo él está aquí en el supermercado, aquí estamos, y está esperando en la fila, ¿no? Entonces, pues desde que él llega, compra sus cosas, trata de hacerlo rápido, y justo cuando llega a la línea de pago, pues está llenas las cajas, ¿no? Hoy día, pues por pandemia, por tecnología y todo, pues ya están las máquinas y uno pasa solo, ya sin una cajera, pasa su mercancía y paga ahí directamente. Hay otras cajas donde todavía están las personas o las cajeras, y ahí sigue el método tradicional. Pero bueno, se va modernizando. En esta época, además de que era un centro comercial pequeño, la línea de caja pues eran muy pocas. Entonces él tenía que llegar y hacer una especie de concurso. ¿Cuál es la línea que avanzará? Tratando de irse lo más rápido posible. Por un lado, hay muchas personas en esta fila. Y por otro lado, acá hay pocas, pero pues es una viejita. Entonces él decide irse detrás de la viejita. Ya la señora paga y todo. Y ya que se va a ir, él dice, lo logré, ¿no? Vencí a todos estos que estaban ahí esperando. Ya iba de salida a la viejita y se regresa y dice, me cobraste mal. Y empieza a pedir una aclaración. Y en esa aclaración, la fila del otro lado se empieza a ir. Y él empieza a decirse de cosas, ¿no? Y empieza a tener una reflexión y es divertido y todo eso. Y son situaciones muy concretas, muy, pues al parecer sin chiste. Pero la verdad cuando las lees y cuando lees la conclusión que él tiene, es muy interesante porque me recuerda mucho también a los textos de Charles Bukowski. Charles Bukowski hacía su poesía y al final cerraba dejando o la historia inconclusa o un final abrupto o yéndote o llevándote por un lado y terminando por otro. Entonces ese tipo de herramienta se ocupaba en esta época y acá Harvey Pekar lo hace con sus textos. Por ejemplo, hay otro que continúa otro día ahí mismo en este mini super, en donde Harvey Pekar se encuentra con otra señora que es judía, pero es muy diferente a las demás. Ella es más movida, ella paga y se va, pero cuando se va se da cuenta de que le dieron dinero de más y regresa. Y Harvey Pekar nos cuenta aquí un pequeño relato de que días antes él fue y a él le dieron dinero de más y dijo, perfecto, ¿no? Básicamente ya fregué. Pero toda la situación, todo el diálogo que tiene esta anciana judía con la cajera, él lo refleja acá y nos muestra también, nos dice cómo él estaba pues de algún modo impactado, ¿no? Por la honestidad de la señora y porque es judía y porque se disculpó para regresar el dinero y lejos de la cajera pues de algún modo agradecerlo o aceptar su error, la hizo ver como loca, diciéndole, no señora, usted está mal, ese dinero seguramente cuando le di el cambio ya lo tenía la moneda en la mano. Y dice, si usted quiere tirarlo, pues tíralo allá afuera, yo no, yo estoy bien. Entonces Harvey Pekar acá en su texto pues se enoja, ¿no? Y vemos aquí cómo está el diálogo entre ellas y al final acaba con una especie de monólogo con él mismo, ¿no? Y bueno, eso es lo padre. Y también pues nos va llevando a los lugares de oficina, ¿no? Donde él pues aparte de su trabajo que era archivar, se dedicaba a vender clandestinamente discos, acetatos. Y también, vuelvo a lo mismo, es padre ver cómo ese tiempo, porque tanto Harvey Pekar como Robert Crumb eran apasionados del jazz y del jazz de los 20s, ¿no? Coleccionaban jazz entre los 20s, 40s, que pues no estaba muy lejos de su vida, ¿no? O de su línea de tiempo. Y Harvey Pekar se interesó más por el jazz actual, mientras Robert Crumb más hacia la parte de atrás, ¿no? De los 20s, 40s. Eso hizo que tuvieran una gran amistad, pero también que ellos lograran tener mucho dinero vendiendo los hits, la música pop del momento, como eran cosas de Eric Clapton, de Janis Joplin, de un montón de música que hoy, por lo menos yo la tengo en un pedestal hermoso, que es el rock y el rock alternativo, pero para ellos era simplemente ruido. Entonces también es padre ver esa parte pues generacional, ¿no? De cómo ellos percibían el incipiente movimiento del rock. Y bueno, así un montón de cosas. La verdad que el dibujo, como aquí vemos, es muy pulido y al tener tantos años, una cosa o un trabajo con otro, del 72 al 2003, también vemos la evolución de Robert Crumb. Este que está a color, el Loco Ed, es el primer cartón que ilustró Robert Crumb a Harvey Pekar.
como ya comenté ahí en un poco las biografías, en 1966 Robert Crumb y Harvey Pekar coinciden con un amigo en común, en la casa de un amigo en común, donde Harvey Pekar fue a ver pues la colección del amigo, ¿no? Robert Crumb estaba ahí sentado, ahí un poco aislado, y Harvey Pekar llegó directamente. Hola, ¿cómo estás? Fue a la colección, revisó, dijo, quiero estos, tengo estos, hacemos negocio. Y así empezaron Harvey Pekar a ir a la casa de este amigo en común. De poco a poco empezó a hablar con Robert Crumb y empezaron a tener una amistad. Robert Crumb lo animó a escribir sus textos. Harvey Pekar tardó casi 10 años en darle forma, sentido, entender qué quería, hasta que un día, en 1972, le muestra una hoja con unos bocetos así, ni siquiera bocetos, son monitos y palitos, y con sus textos. Se lo muestra a Robert Crumb y a Robert Armstrong, quienes ya estaban generando trabajo de ilustración en diferentes lugares, y les gusta. Robert Crumb dice, ok, se empiezan a dividir las hojas. Harvey Pekar dice, pues ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Y dice, bueno, yo voy a dibujar estos y él va a dibujar a estos. Y perfecto, entonces así es como en 1972 Robert Crumb hace El Loco Ed. Una historia bastante padre, interesante, en donde todo va pues coincidiendo para poder lograr que pues estos dos talentos pudieran realizar cosas y se conocieran, ¿no? Estas cosas, no sé, a veces pienso que es como de energía mística, ¿no? Que fluye en el universo para que pues las personas puedan ser creativas y mostrar su trabajo. En este caso, la vida de ambos personajes es muy de esa forma. Aquí vemos justo cómo está Harvey Pekar en su colección. Y bueno, también acá hay otra historia donde muestra cómo él pues se empieza a obsesionar por la colección de discos, ¿no? Él comenta también que al principio él estaba, pues le gustaba la música, desde niño se ha entendido que colecciona cosas, sellos postales y cositas. Es muy común que uno empiece con corcholatas, que antes eran las corcholatas, y pues va creciendo esa colección, que se va convirtiendo en obsesión, y de pronto le empiezan a llegar también pues listas de subastas y cosas ya más de nivel, ¿no? Más de coleccionista hardcore. Se empieza a obsesionar, lo invitan a como ya tiene una colección pues importante, la radiodifusora de la escuela local lo invita para que le presten los discos y puedan platicar un poco de jazz. Entonces él accede, pero dice, bueno, te los presto, pero no te los voy a dejar, yo voy a estar ahí pegado para ver cómo los tratas. Y él va, y dicen, sí, sin problema. Entonces en lo que está en la transmisión y están poniendo los discos, él empieza a ver toda la discografía que tienen ahí en la escuela. Y encuentra un montón de piezas que él se emociona, ¿no? Él se ansía, ¿no? Por tenerlos. Entonces él empieza a maquilar un plan, ¿no? Dice, pues voy a irme, los voy a extraer, voy al baño, los dejo. Hace todo un plan para poderlos tener. Entonces en cuanto agarra los discos, va al baño, los mete, checa que se pueda abrir y cerrar, y dice, bueno, me dan mis discos, como que voy otra vez al baño, junto todos y me voy, ¿no? Y nadie se va a enterar. Pero justo le dan sus discos, se despide, y cuando él quiere entrar al baño no puede, y se empieza a angustiar, y se empieza a presionar, y dice, puta, ¿qué pasa, no? Entonces esa angustia, más bien esa ansiedad se convierte en angustia y sale corriendo, y se queda en un parque, y así con taquicardia, ¿no? Dice, pero pues ¿qué hice? Van a pensar que soy yo, soy un simple ratero, ¿cómo es posible? Y empieza a tener toda un monólogo interno. Al final dice, esto ya no es sano, esto me está llevando a cosas que no son correctas, que ya no tengo tiempo, y empieza a hacer toda esa disertación sobre qué significa en ese momento coleccionar sus discos. Y ese día dice, hasta aquí, ya no más. Se va a su casa, se duerme, y él pensaba que al día siguiente iba a decir, sí, como sea, voy a ver qué hay en las listas. Pero no, afortunadamente se da cuenta de que logra quitarse esa losa que es el coleccionismo, y empieza a hacer cuentas, y con ese dinero que se está ahorrando en la compra, adquisición de discos, logra sacar la primera edición de American Splendor, porque juntó el dinero y le dio lo suficiente para editarse. Así que pues es una historia que nos muestra aquí él, y cómo poco a poco también pues
también tiene cosas históricas en su relato, ¿no? Aquí tenemos un dibujo de Harvey Pekar y de Robert Crumb por ambos autores. Pero bueno, en el género autobiográfico, sin duda, Harvey Pekar ha influenciado a grandes artistas, a grandes creadores como Marjane Satrapi, como Julie Doucet, Chester Brown o Power Paola, llevando el relato de autobiografía a otro nivel. Bueno, pues yo hasta aquí con American Splendor. La verdad que American Splendor es una de esas historias que nos puede de manera pues metafórica tocar, ¿no? Nos puede tocar como nos toca el sol por la mañana o nos toca no sé, el viento, ¿no? El viento en las tardes. Es una sensación, es una impacto. Y American Splendor de Harvey Pekar y todo lo que hace Harvey Pekar, yo creo que nos lleva a eso, porque es una ventana a un espacio-tiempo que es muy atractivo ver. Sé que es hacia lo americano, sé que es hacia la cultura americana, pero en esa intimidad hay cosas universales, ¿no? Como puede ser la soledad, la reflexión, la autoanálisis, la disertación sobre cosas tan sencillas como me voy a la derecha o a la izquierda, y que muchas veces nosotros los hemos tenido en ese diálogo interno. Pero bueno, yo hasta aquí con este gran, extraordinario y fantástico cómic. Confío haya sido de su interés, de su agrado. Se siguen a conocer un poco más de esos autores. Decir que en el 2003 se realizó una película donde la protagoniza Paul Giamatti, no, espero no equivocarme, y nos muestran su vida de Harvey Pekar. Y también en 1994 hay muchos documentales de Robert Crumb, pero creo que el más cercano, el más íntimo, y donde se ve un Robert Crumb a tope, es en 1994, justo el momento en el año en el que él viaja a Francia, en donde se va a vivir con su segunda esposa y su hija Sophie Crumb, que Sophie Crumb también es dibujante y también ha hecho cosas, si bien no con el nivel de su papá o con ese impacto mediático, la verdad que tiene gran calidad. Y evidentemente también habla desde ella, ¿no? Desde lo autobiográfico. Pero bueno, los invito a que le den like, a que me compartan sus opiniones, a que compartan el video, a que me sigan en Instagram, en Facebook, que me encuentran como Poderoso Cómic Sensual. Y pues nada, me despido, yo hasta aquí muy contento de haber platicado de American Splendor, los trabajos de Bob y Harp. Sin más por el momento, me despido. Adiós.